Hola, hoy nos metemos de lleno en los números y la estrategia de Empresa Eléctrica de Magallanes, Edelmag, una empresa clave allá en el sur de Chile. Tenemos aquí su análisis razonado del primer semestre de 2025. Exacto. Y la idea es desmenuzarlo, ¿no? Entender qué pasó realmente con Edelmag en estos 6 meses. Ganancias, operaciones, cómo están sus finanzas, qué desafíos tienen. O sea, sacar lo importante, lo que de verdad nos dicen estos números. Justamente, vamos a mirar un poco más allá del titular, ¿viste? Comparar con el año pasado, ver las tendencias y tratar de entender la historia completa. Perfecto. Arranquemos por lo que siempre salta primero, la utilidad neta. Edelmag dice que ganó 4.986 millones de pesos. Eso es un 15,6% más que en 2024. Unos 674 millones más. Suena bastante bien, ¿verdad? Sí, a primera vista, un aumento así siempre llama la atención, claro. Pero, si miramos el EBITDA, que mide más digamos, el corazón del negocio operativo. Ujú. Las ganancias antes de intereses, impuestos y todo eso. Exacto. Ese indicador, de hecho, bajó un poquito, un 1,5%. Cayó de casi 10.5 millones a unos 10.3 millones. Ah, mira vos. Ahí ya tenemos algo interesante. La ganancia final sube, pero el resultado operativo puro, baja. ¿Cómo es eso? Bueno, la clave está en lo que pasó después del resultado operativo. El EBITDA se vio presionado por mayores costos de operación. Subieron unos 343 millones de pesos. ¿Y eso por qué? Principalmente, dice el informe, por gastos de personal, que subieron bastante, 321 millones. Y también más gasto en controlar las pérdidas de energía, con brigadas y eso, unos 75 millones más. O sea, más gente o mejores sueldos y más inversión en evitar que se pierda luz. Algo así. Y estos costos nuevos fueron más grandes que el aumento que tuvieron en el margen por vender energía, que subió poquito, 40 millones, y el margen de otros servicios, que sí aportó 146 millones más. Neto, la operación central generó un poquito menos de margen bruto. Entendido. El negocio central, vender electricidad, tuvo más gastos nuevos que ingresos extra. Entonces, para que la utilidad final subiera tanto, algo más tiene que haber pasado. Justamente, la gran diferencia vino del resultado fuera de explotación. Esos son ingresos y gastos que no son del giro principal, y este ítem tuvo una mejora enorme, una variación positiva de 1.100 millones comparado con 2024. Eso fue lo que empujó todo para arriba. ¡Wow! 1.100 millones. ¿Y qué fue eso? ¿De dónde salió esa plata, digamos? Fíjate, principalmente dos cosas, y son bien financieras. Primero, un mejor resultado financiero neto, positivo en 510 millones. ¿Por qué? Menos gastos de intereses por préstamos bancarios. Parece que las tasas les favorecieron comparado con el año anterior. También menos provisiones por unas reliquidaciones con generadoras. Y bueno, en general, parece que manejaron mejor esa parte o las condiciones ayudaron. Tasas más bajas. Siempre ayuda. ¿Y lo segundo? Lo segundo fue una diferencia de cambio muy favorable, 681 millones de pesos más. Ah, el dólar. El dólar les jugó a favor este periodo, sobre todo con la deuda que tienen en dólares y unas cuentas por cobrar y pagar que también están ligadas al dólar, por el tema de la estabilización de precios. O sea que la suba de la ganancia fue, en gran parte, por un empujón de tasas más convenientes y un tipo de cambio favorable. Qué notable cómo factores externos mueven la aguja, ¿no? Totalmente. Hubo un pequeño negativo por la UF, la unidad de reajuste, que restó 90 millones, pero ni cerca de compensar lo otro. El efecto neto fuera de la operación fue súper positivo. Clarísimo. Bueno, dejemos un poco los números financieros y vayamos a lo físico. La demanda. ¿Se vendió más energía? Sí, las ventas a clientes regulados subieron. Un 2,37%. Llegaron a 171,3 gigawatts. Y lo interesante es que el informe dice que esto vino sobre todo por los clientes industriales. Ahí la venta creció un 6,31%. Más actividad industrial en Magallanes, entonces. Podría ser una buena señal para la región. Podría ser, sí. Eso ayudó a que los ingresos por vender energía subieran en 813 millones. Pero ojo, gran parte de eso se fue en mayores costos. Los combustibles para generar gas y diésel más caros. Y usaron más.
Eso costó 546 millones extra. Y también compraron más energía a otros, 227 millones. Por eso, como decíamos antes, el margen neto de la venta de energía casi no subió. Entiendo. Vendieron un poco más, pero les costó bastante más producir o comprar esa energía. Y la eficiencia, las pérdidas, que siempre es un dolor de cabeza para las distribuidoras. Ahí mejoraron un poquito. Las pérdidas bajaron del 8,16% al 8,02%. Bueno, algo es algo. ¿Y cómo lo hicieron? El informe habla de un plan específico que empezaron en 2025. Más gente en terreno, buscando fraudes, medidores malos. Ah, las brigadas que costaron 75 millones más. Esas mismas. Parece que esa inversión está dando algún fruto. De a poquito. Cuesta plata, pero se pierde menos energía. Tiene sentido. Gastar para ahorrar, digamos. ¿Y clientes? ¿Sumaron gente? Sí, también. Un 2,14% más. Llegaron a 73,246 clientes. Un crecimiento constante, digamos. Ok. Ahora, si miramos la foto completa de la empresa, el balance, ¿cómo está Edelmag parada a junio de 2025? Bueno, el total de activos bajó, pero muy poquito. Un 1,2% menos que en diciembre de 2024. ¿Qué se movió ahí? Principalmente los activos de largo plazo, los no corrientes. Bajaron 1,439 millones. ¿Por qué? Sobre todo porque sus fierros, propiedades, planta y equipo, valen menos en los libros por la depreciación normal. Son 965 millones menos. Y también bajaron unas cuentas por cobrar a largo plazo, afectadas por el tipo de cambio. ¿Y en el corto plazo? Ahí subió un poquito, 118 millones. Lo que más destaca es que aumentó el efectivo, la caja, en 635 millones. Más caja, eso suele ser bueno. Sí, pero se compensó porque bajaron las cuentas por cobrar a clientes, 588 millones menos. Quizás cobraron mejor, podría ser. Ok, resumiendo activos. Más efectivo en mano, menos valor contable en postes y cables, y parece que cobraron más rápido algunas deudas. ¿Y del otro lado? Las deudas, los pasivos. Ahí la baja fue más clara. Los pasivos totales disminuyeron un 6,2%. Son como 4,180 millones menos. Bastante. ¿Dónde estuvo el ajuste? La mayor parte en el corto plazo, en los pasivos corrientes. Bajaron 3,367 millones. Principalmente le pagaron a proveedores, 2,225 millones menos de la deuda comercial. Y también a empresas relacionadas, 856 millones menos. Pagaron deudas comerciales y con la matriz, digamos. ¿Y la deuda financiera? La de corto plazo bajó poquito, 222 millones. Porque si bien el dólar ayudó a bajarla, parece que parte de la deuda de largo plazo ahora vence pronto y se pasó al corto plazo. Y en el largo plazo, la baja fue de 812 millones, justamente por ese traspaso de deuda financiera al corto plazo. Entiendo. O sea, achicaron deudas con proveedores y relacionadas, pero parte de la deuda con bancos que era a largo plazo ahora es de corto plazo. Con menos deudas y la ganancia que tuvieron, ¿el patrimonio creció? Sí, el patrimonio neto subió 2,857 millones, un 6,9% más que a fin del año pasado. Eso es básicamente la utilidad que generaron, casi 5,000 millones, menos los dividendos que pagaron a los accionistas, que fueron unos 2,300 millones. La empresa se fortaleció patrimonialmente. Bien. Hablemos ahora del flujo de efectivo, del movimiento real de la plata. El informe dice que el flujo neto total fue menor que el año pasado, pero la historia puede ser más compleja, ¿no? Totalmente. El flujo neto total generado fue 551 millones. Sí, bastante menos que los 1,610 millones del primer semestre de 2024. Una baja importante. Ok, ¿y el desglose? Acá viene el interesante. Las actividades de operación generaron muchísimo más efectivo. 7,810 millones este semestre contra 3,687 millones el año pasado. ¡Wow! Más del doble. Sí. Impulsado sobre todo por mayores cobros a clientes. Eso suena muy bien. Que la operación misma genere mucha más caja. Es una señal fuerte, ¿no? Que el negocio principal esté generando su propio combustible, por decirlo así. Es más sano a largo plazo. Por otro lado, las actividades de inversión usaron un poco menos de efectivo. Compraron menos activos fijos, menos PPIE.
A ver si entiendo. La operación dio mucha más caja. Invirtieron un poco menos, pero el flujo total bajó un montón. La diferencia tiene que estar en el financiamiento, entonces. Exactamente ahí. Las actividades de financiamiento tuvieron una salida neta de caja de 4.408 millones. El año pasado habían tenido una entrada neta de 1.140 millones. La diferencia es gigante, casi 5.550 millones. ¿Y qué pasó ahí? ¿Pagaron mucha deuda? Principalmente fueron dos cosas. Mucho menos flujo neto con empresas relacionadas, o sea, con su matriz EGE, y menor flujo neto de préstamos bancarios. Parece que tomaron menos deuda nueva o pagaron más de la que tomaron. Aunque pagaron menos dividendos que el año pasado, el efecto neto fue una salida grande de caja por temas de financiamiento. A ver si lo interpreto bien. Podríamos decir que Edelmac se financió más con su propia generación de caja y dependió menos de préstamos o de la matriz este semestre. Esa es una lectura muy válida y en general es positiva. Muestra más autonomía financiera, una operación más robusta que se banca sola, digamos. Aunque el flujo total sea menor, la calidad de ese flujo con más peso de la operación parece haber mejorado. Interesante. ¿Y cómo se ve todo esto en los ratios financieros, los indicadores clave? En general, la foto es de mejora o estabilidad. Fíjate, en liquidez, el ratio corriente mejoró un poquito, a 0.4 veces. Ayudó a la baja de pasivos corrientes. Y la rotación de cuentas por cobrar bajó, de 247 a 233 días. Cobran un poquito más rápido, aunque aclaran que esto sigue afectado por temas regulatorios de tarifas. Ok, liquidez un poquito mejor. Deudas. Endeudamiento. Acá las mejoras son más claras. El pasivo total sobre patrimonio bajó de 1.6 a 1.4 veces, menos apalancados. La deuda financiera neta sobre EBITDA se mantuvo estable en 2.0 veces mirando los últimos 12 meses. Y la cobertura de gastos financieros mejoró muchísimo, de 17.8 a 36.5 veces. O sea, el EBITDA cubre muchas más veces los intereses. Esto por los menores costos financieros que comentamos. Suena bien eso, ¿no? Menos deuda relativa, más capacidad para pagar intereses. ¿Y rentabilidad? El ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, subió un poquito a 19.8% anualizado y el ROA sobre activos a 8.1%. Se mantienen bastante estables ahí. Parece una estructura financiera más sólida en general. Pero bueno, siempre hay riesgos. ¿Cuáles destaca Edelmac? Son bastante detallistas con eso. Primero, los financieros, que ya los mencionamos un poco. Riesgo de tipo de cambio. Más de la mitad de la deuda está en dólares. Dicen que la usan para calzar con cuentas por cobrar en dólares, pero igual, si el dólar sube, les pega en el resultado. Un 1% de alza les costaría 207 millones, dicen. Sensible al dólar. Sí, riesgo de tasa de interés. Toda la deuda es a tasa variable. Si las tasas suben 100 puntos básicos, son 1%, digamos, les costaría 178 millones más al año en intereses. También sensible a las tasas. Y riesgo de liquidez. Casi toda la deuda, el 93,8%, es de corto plazo. Eso significa que tienen que estar constantemente viendo cómo refinanciarla o pagarla. Es una gestión intensa. Clarísimo. Tasas, dólar y vencimientos cortos. Puntos clave a mirar. ¿Qué más? El otro gran tema es el riesgo regulatorio. Y acá, bueno, la lista es larga. A ver. Están lidiando con la ley corta de distribución, con la aplicación de tarifas nuevas que recién salieron, Decreto 5T-2024, y que todavía falta que la SEC diga cómo hacer unas reliquidaciones. Tienen en pleno desarrollo el proceso para fijar las tarifas de distribución para los próximos 4 años, 2024-2028. Acaba de salir otro decreto con las tarifas de generación y transmisión para Magallanes, Decreto 8T-2024. Está el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, efectos de leyes del COVID sobre deudas, la nueva ley de estabilización tarifaria que busca descongelar las cuentas de a poco. Para. Es un montón. Y falta uno, un proyecto de ley específico para mejorar los sistemas medianos como los de Magallanes que está avanzando en el Congreso. Es abrumador. La cantidad de frentes regulatorios abiertos al mismo tiempo. ¿Dónde deciden invertir? Es un escenario súper complejo.
Además, mencionan riesgos ambientales por la generación térmica y de cambio climático que dicen manejar con monitoreo, planes y seguros. Bueno, intentemos armar el rompecabezas. ¿Cuál sería el resumen de la película de Edelmag en este primer semestre? Vemos una utilidad que crece fuerte, sí, pero más que nada por el viento de cola financiero. Tasas, dólar. No tanto por el negocio central, donde los costos subieron. Las ventas y clientes crecen, pero tranqui. Y mejoran un poquito en eficiencia, en pérdidas. Exacto. Y por el lado financiero, la estructura se ve menos riesgosa en cuanto a nivel de deuda y capacidad de pago de intereses. Pero esa concentración de deuda en el corto plazo y a tasa variable, sumado a la maraña regulatoria, son puntos débiles, o de atención, digamos. Y el cambio en el flujo de caja es quizá lo más destacable para mí. Una operación que genera mucha más caja propia. Eso es potente. Para cerrar, como hacemos siempre, una idea final, algo para que quede picando después de este análisis. Dale, pensando en toda esta discusión sobre los riesgos regulatorios, la cantidad de procesos tarifarios, la nueva ley de estabilización, la pregunta que me queda dando vueltas es, ¿cómo va a impactar la interacción de todas estas piezas regulatorias que se mueven al mismo tiempo en la rentabilidad futura y sobre todo en las decisiones de inversión de Edelmag? Imagínate el desafío de equilibrar costos que suben con ingresos que dependen de este marco tan complejo y cambiante. Me parece que ahí está una de las claves para entender el futuro de la compañía ya en el sur.